Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Este es el módulo de el origen de las enfermedades infecciosas y pues como les mencionaba, me da mucho gusto estar compartiendo en esta ocasión este tipo de temas que nos puede ayudar para prevenir enfermedades que realmente perjudican a nuestra salud y que pueden perjudicar también a nuestros alumnos. Mi nombre es Cecilia Ernestina Aguilar Becerra, soy egresada de la Universidad Internacional de La Paz y actualmente soy enfermera general. Como les comentaba, soy enfermera y en este momento estoy trabajando en la Central de Especialidades Médicas en Fidepaz, en el estado de Baja California Sur. También, de igual manera, soy certificada en atención prehospitalaria básica por la red Conocer y tengo un curso de terapia intravenosa que impartió la UNAM hace unos años. Y por último, me encuentro colaborando en Centro de Evaluación y Capacitación Profesional como facilitadora. Dentro de la profesión de atención prehospitalaria básica me he encontrado prestando mis servicios de manera voluntaria en distintas organizaciones como Protección Civil del Estado y un grupo voluntario de atención prehospitalaria aquí en Baja California Sur. Es una carrera muy bonita, es parte de dar servicio y de igual manera de proteger a la ciudadanía de las cuestiones de accidentes y de enfermedades. Vamos a dar inicio con esta ponencia el día de hoy. Vamos a conocer cuál es el origen de las enfermedades infecciosas, como ya lo mencionábamos. Vamos a definir qué es una enfermedad infecciosa. Vamos a conocer de igual manera cuáles son las enfermedades infecciosas que atacan principalmente al estado de Baja California Sur. Cómo podemos prevenir estas enfermedades también, cómo podemos orientar a nuestros alumnos a que se protejan de estas enfermedades. Muy bien, entonces, sin más, vamos a dar inicio. Como les comentaba, vamos a definir qué es una enfermedad infecciosa y de acuerdo a la definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad infecciosa es toda aquella que es causada por un microorganismo patógeno, que estos pueden ser bacterias, parásitos u hongos. Estas imágenes que vemos aquí son muy comunes dentro de nuestros espacios, dentro de el sentido didáctico. Podemos dar estas dimensiones a lo que es un organismo o un microorganismo que pueda dar origen a una enfermedad. Estas enfermedades pueden transmitirse de manera directa o indirecta de una persona a otra. ¿Por qué hablamos de manera directa o indirecta? Pues bien, hablamos de manera directa cuando una enfermedad puede ser transmitida tocando a una persona. En esta ocasión estamos viendo que por medio de la saliva podemos contraer el virus que está de moda, que es el COVID o el coronavirus, y también de manera indirecta tocando las superficies que otra persona con este virus dejó infectado. Entonces, ese es un ejemplo que podemos tomar de una transmisión directa o indirecta de una persona a otra. Esto es porque una persona ya tiene el virus y la pasa a otra persona que es sana. Dentro de esa definición encontramos la palabra patógeno. ¿Y a qué nos suena? Un patógeno es cualquier microorganismo, como lo que ya mencionábamos, hongos, parásitos, bacterias, que van a dar la enfermedad a un hospedador o bien a una persona, porque en este caso, dentro de las enfermedades infecciosas, los hospedadores somos nosotros, los que vamos a recibir a este virus, a este hongo, a este parásito que nos va a dejar la enfermedad, que nosotros dentro de nuestro organismo vamos a tener los medios suficientes
para desarrollar la enfermedad, recordando que no todos los organismos vivos son iguales y que podemos desarrollar ciertos síntomas que otros no desarrollan o desarrollar el esquema completo de síntomas dentro de estas enfermedades. Vamos a ver cuáles son las enfermedades principales en la ciudad, en el estado de Baja California Sur. Vamos a empezar con las enfermedades infecciosas del aparato digestivo. ¿Cuáles son estas? Las enfermedades diarreicas agudas, que conocido en el sector salud son las EDAs. Estas enfermedades, como lo dice su nombre, son diarreas agudas, se llaman agudas porque provienen de manera instantánea, de una manera imprevista. No es algo que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. Hoy podemos estar bien, mañana podemos empezar con síntomas diarreicas, con dolor de estómago, y a eso se le llama una enfermedad aguda. Las enfermedades diarreicas agudas son precisamente eso, una enfermedad que aparece de un día a otro y que también de esa manera puede quitarse del ser humano. También tenemos las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, que son las infecciones respiratorias agudas o las IRAS, que también las conocemos en el sector salud. Estas enfermedades principalmente se dan en ciertas temporadas. ¿Cuáles son estas? Iniciando el otoño y en el invierno. También en ocasiones se pueden dar cuando se inicia con la primavera. ¿Por qué en estas temporadas? Pues principalmente las enfermedades respiratorias son a causa del cambio climático. El cambio climático favorece a todos los patógenos para que el sistema inmunológico de una persona se deprima o se haga menor, y esto dé pie a que sea un huésped vulnerable para desarrollar dichas enfermedades. Los cambios de temperatura bruscos provocan este tipo de situaciones en nuestro cuerpo que van a desarrollar las enfermedades respiratorias. Como mencionábamos, al igual con las enfermedades diarreicas, cada cuerpo reacciona de manera diferente, sus sistemas inmunológicos reaccionan o combaten las enfermedades de manera diferente, y estas pueden ir de síntomas leves a síntomas más severos. Continuamos con la tercera enfermedad, de acuerdo al boletín de la Secretaría de Salud emitido en el 2019. Las enfermedades de transmisión sexual también son enfermedades importantes en Baja California Sur. ¿Y qué pasa? Estas no están tanto relacionadas con el cambio climático en sí. Simplemente están relacionadas con la interacción de persona a persona. Estamos de acuerdo que para favorecer una enfermedad de transmisión sexual, pues existen varios factores: la higiene, la genética, virus o bacterias que pueden ser portadoras de manera congénita. Esto es a través del nacimiento o del desarrollo de una persona. Y pues bien, si no es un proceso del medio ambiente, pues sí también existen condiciones para que sea una enfermedad infecciosa. Y por último, vamos a tener las enfermedades transmitidas por vector. Estas enfermedades sí se van 100% al estado climático. ¿Por qué? Las enfermedades transmitidas por vector hacen mención precisamente a ese vector que nos va a transmitir, ese agente que va a pasar la enfermedad de un lado a otro. A eso se refiere el vector. Entonces, ¿cuál es el vector más común por el cual nosotros recibimos enfermedades? El mosquito. El mosquito tiene un virus que recogió de otro lado o que ya lo tenía en su carga genética, y por medio de la picadura
hacia el humano va a transmitir esa enfermedad. Él es el vector para poder transmitir esa enfermedad a nosotros. Y no nada más existe el dengue, sino como podemos ver el ejemplo, también Zika y chikungunya. Partiendo de estas definiciones, vamos a encontrar lo que es la tríada ecológica. Probablemente muchos de ustedes ya saben lo que es la tríada ecológica y es precisamente eso, los 3 componentes importantes biológicos para que una enfermedad se pueda llevar a cabo. Si falta uno de estos elementos, la enfermedad no puede desarrollarse. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el dengue. El agente etiológico es el mosquito. Él es el vector que va a cubrir con la enfermedad. ¿Quiénes son los huéspedes? Nosotros. ¿Cuál es el medio ambiente donde el mosquito se va a desarrollar? Pues bueno, es la temporada de lluvias, que más o menos en Baja California Sur entramos en temporadas de huracanes entre los meses de julio hasta septiembre, son los meses de lluvia, por así decirlo. Entonces, en ese tiempo, las casas que tienen problemas de hacinamientos, las personas que tienen muchas plantas, las personas que acostumbran a guardar llantas, contenedores de agua sin tapar, porque sí podemos tener un contenedor de agua, claro está, pero con las medidas higienes correctas. Pero si lo tenemos destapado, si olvidamos tapar nuestros tinacos cuando en la temporada de lluvia, cuando en la temporada de huracanes se vuelan, pues eso fomenta al crecimiento del mosquito. Entonces tenemos el medio, que es precisamente esa temporada, el agente que va a nacer, o sea, el mosquito, y el huésped susceptible, pues nosotros. ¿Por qué? Porque estamos afuera, porque no usamos a lo mejor algún repelente, porque a lo que llamamos a veces nos siguen los mosquitos, tenemos sangre para los mosquitos, entonces eso nos hace un huésped susceptible. Es ahí donde la tríada ecológica se cumple y somos propensos para contraer dengue, Zika o chikungunya en este caso. Vamos a repartir o vamos a compartir lo que es la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? La enfermedad tiene 2 periodos. El periodo prepatogénico, que es donde se encuentra nuestra tríada ecológica. Es todo lo que pasa antes de que llegue la enfermedad. Es decir, que se desarrolle en el medio correcto el agente y que se encuentre el huésped. Posteriormente vamos a encontrar el periodo patogénico y este periodo lo vamos a dividir en 2. El periodo subclínico, que es donde aparece la enfermedad pero aún no hay ningún síntoma. Sigamos con el ejemplo del dengue. Yo estoy afuera de mi casa, tengo muchas plantas y me salgo en la tarde, me siento, me tomo un café y estoy afuera, es media tarde, la luz empieza a caer y entonces hay muchos mosquitos. Un mosquito me pica hoy miércoles. Entonces van a pasar los días, yo no me voy a dar cuenta y estoy en un periodo subclínico. Probablemente ya tengo el virus dentro de mi sistema, pero aún no se manifiesta la enfermedad, aún no tengo ningún síntoma. Ese es mi periodo subclínico. Posteriormente, empiezan los primeros signos y síntomas de esta enfermedad, de la enfermedad del dengue. Entonces, ahí ya paso de mi periodo subclínico a mi periodo patogénico, a mi periodo de enfermedad. ¿Ok? Después de eso, ¿qué son los resultados que yo espero? ¿Qué es lo que me puede pasar durante este periodo? Pues muy bien, tengo 4 opciones. La primera, puedo recuperarme.
puede pasar el periodo de incubación y el periodo de síntomas de esta enfermedad y salir con un tratamiento o simplemente esperando a que la enfermedad concluya. Después puedo tener una cronicidad. Puedo tener síntomas que me duren o secuelas que me duren de esa enfermedad. Puedo llegar a un estado de invalidez. Puedo tener alguna repercusión más grave que me impida desarrollar algunas actividades por ser portadora o por haber cruzado por esta enfermedad. Y por último, puede ser tan grave el periodo de la enfermedad que puedo llegar hasta la muerte. Dentro de esta historia natural de la enfermedad, también puedo encontrar los niveles de prevención, que eso ya es más referente a el sector salud, pero de igual manera podemos incluir parte a la educación de que incluya a los alumnos o de que oriente a las personas a cómo prevenir estas enfermedades. Principalmente la prevención primaria. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a informar a nuestro alrededor, a nuestra comunidad estudiantil, a nuestros vecinos, a nuestra familia, qué vamos a hacer para prevenir cualquier enfermedad infecciosa. Por ejemplo, si yo conozco cómo se desarrolla el dengue, pues muy bien, cuando llego a casa puedo compartir con mi familia que no debemos de tener algún tipo de contenedor de agua, que no debemos de tener basura acumulada, estar a favor de las campañas de abatización para poder prevenir la enfermedad. Este es el primer sistema y forma parte del periodo prepatogénico, porque es donde todavía no hay enfermedad y que yo puedo hacer algo para remediar que haya un proceso infeccioso. Cuando ya estamos en el periodo patogénico, pues ya encontramos la prevención secundaria, que es, ya me enfermé o tengo sospecha de que me enfermé y voy a que me den un diagnóstico precoz o un diagnóstico que sea adecuado y a que me den un tratamiento. Este tratamiento lo voy a tomar al pie de la letra. ¿Para qué? Para que yo no desarrolle esa enfermedad, para que yo me recupere de manera óptima en este tratamiento, ya que se me hizo un diagnóstico oportuno o precoz. Y en caso de que yo pase a un periodo donde pueda ser una enfermedad crónica, que tenga alguna invalidez, puedo pasar al tercer área de prevención, donde se me va a rehabilitar y a integrar de nuevo a la sociedad. ¿Ok? Entonces, este es a grandes rasgos una historia natural de la enfermedad. Podríamos poner cualquier otro ejemplo. Podríamos poner una enfermedad respiratoria aguda donde el medio es una casa donde se cocina con leña. El agente pues es cualquier virus o bacteria que pueda meterse a mis pulmones, y el huésped pues puedo ser yo. Entonces, ya comprometidos mis pulmones por parte del medio, pues el agente va a actuar de manera rápida, voy a tener signos y síntomas como tos, flemas, escurrimiento nasal, fiebre, porque recordamos que uno de los síntomas para avisar que tenemos una infección es principalmente la fiebre, es como nuestro cuerpo actúa. Y después de eso, puedo recuperarme o puedo tener a lo mejor una tos crónica, que voy a ir al tercer nivel de rehabilitación, donde pues voy a buscar ayuda de un médico, de un neumólogo, que me ayude a tratar esa tos crónica, que me ayude a rehabilitar mi sistema respiratorio y posteriormente integrarme a mis actividades diarias.
Muy bien, vamos a continuar. Y precisamente vamos a desglosar cuáles son las enfermedades, cuáles son los signos y los síntomas y cómo vamos a prevenirlas. Y vamos a empezar con las enfermedades diarreicas agudas o las EDAs, por sus siglas. Muy bien. Vamos a definir qué es la diarrea. Bueno, creo que todos hemos tenido en algún momento un síntoma de diarrea. Todos hemos cursado por una enfermedad similar y tenemos en este momento que la diarrea es una enfermedad que afecta precisamente al intestino. Son enfermedades que nos causan cualquier tipo de alimento en descomposición o alimentos que no estén procesados o guardados, almacenados de manera correcta y que vamos a ingerir, y nuestro sistema inmunológico por alguna razón no está al 100% y pues pasa algo y nos enfermamos, ¿sale? La diarrea es el aumento en las evacuaciones, es decir, si yo estoy acostumbrada a evacuar 2 veces al día, tal vez por la mañana y por la noche, y de repente desayuné algo que me hizo evacuar unas 4 o 5 veces de manera líquida con un olor fétido, a eso ya se le considera una enfermedad diarreica aguda, recordando que lo agudo viene de algo súbito, de algo repentino que nos va a ocurrir y que de esa manera se va a eliminar de nuestro organismo. ¿Cómo se transmiten las enfermedades diarreicas? Pues bien, como ya mencionaba en anterioridad, es por causa principalmente de un virus o también puede ser causada por bacterias y parásitos que se encuentran en alimentos contaminados principalmente, descompuestos o porque no nos lavamos las manos antes de comer. Estas enfermedades tienen como ambiente la temporada de lluvia o la temporada de calor. Los alimentos mal procesados o mal almacenados con el calor tienden a descomponerse más rápido. Con el calor es más fácil que una bacteria, que un virus o que un parásito prolifere, es decir, que crezca dentro de un ambiente y que pueda ser un agente que nos enferme. También en la temporada de lluvias, pues las alcantarillas se desbordan, salen los desechos de toda la gente y puede ser que por la exposición, cuando se seca y ese polvo se levanta, también pueda ser un factor para que nos enfermemos. ¿Cómo vamos a identificar una enfermedad diarreica aguda? Bueno, pues ya mencionado, más de 3 evacuaciones aguadas o líquidas en 24 horas es un signo de alarma de que tenemos una enfermedad diarreica, además de que es muy molesto y que nos impide de hacer actividades. Vamos a identificar la consistencia de cada evacuación, la coloración, el olor y la constancia en la que vamos al baño. En el caso de los menores de edad o de los niños, de los lactantes, de los bebés, es muy común que por el seno materno los niños evacúen más veces, que el color sea color amarillo y que las evacuaciones sean semilíquidas. Con ellos, pues, va a ser más el malestar generalizado que vamos a encontrar, que estén irritables, que tengan mucho llanto, que tengan vómito incluso, para determinar que es una enfermedad diarreica aguda. Y pues obviamente cada padre de familia reconoce también los ciclos de evacuación de sus hijos y pueden mantener un control también. Si un bebé evacúa unas 4 veces, pero en el día ya evacuó 8 o 9, entonces sí es un signo de alarma.
como mencionaba, puede presentarse vómito o no. Eso va a depender de la severidad de la enfermedad. Puede haber fiebre, que es lo más común, recordando que la fiebre es la principal alarma que manda nuestro cuerpo para decir que hay algo que lo está atacando. El cuerpo por sí mismo, por medio de la fiebre, se defiende de cualquier microorganismo. Sin embargo, también puede ser perjudicial para nuestra salud. Y el malestar generalizado. ¿A qué se refiere esto? Pues un malestar como dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de músculos, sensación de cuerpo cortado, etcétera. Entonces, esta es la manera de cómo vamos a identificar que estamos cursando por una enfermedad diarreica aguda. ¿Cuál es el método principal de prevención? Bueno, pues principalmente el lavado de manos. El lavado de manos en nuestra vida cotidiana es la respuesta a todas las enfermedades que hay en el mundo. Si nosotros mantenemos una higiene de manos adecuada, vamos a quitar ese riesgo cercano que tenemos de cualquier tipo de enfermedad. Recordando que la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud implementaron un lavado de manos mecánico para barrer con toda esa microbiota que puede encontrarse, que podemos adquirir tocando cualquier tipo de superficie, tocando a nuestras mascotas, haciendo cualquier actividad diaria, y que nos va a ayudar a arrancar ese patógeno que podamos de alguna manera llevar a nuestro cuerpo. Somos muy dados y es muy común el típico que ando en la calle, toqué algo, no me lavé las manos y me dio comezón en la boca, me dio comezón en la nariz, ya me llevé las manos hacia la cara y ahí ya estoy fomentando el riesgo de mantener o de adquirir una enfermedad. ¿Ok? El lavado de manos como primera instancia. Lavado de frutas y verduras. Esto es muy importante. Como mencionaba, en la época de lluvias y con el agua tratada o con el agua de las alcantarillas podemos infectar nuestros alimentos. Es importante que cuando vayamos al supermercado y traigamos nuestras verduras a la casa, siempre hacer la desinfección correcta, lavar nuestras verduras, meterlas en agua con unas 2 gotas de cloro o con plata coloidal para eliminar esa microbiota de la superficie de nuestras verduras. De igual manera, como estas enfermedades se dan por contacto, pues hay que recordar que en el supermercado las personas agarran todas las verduras, van y tocan y no sabemos si se hicieron una desinfección de manos correcta antes de ingresar al establecimiento. O el simple hecho de estar escogiendo una verdura y estar platicando con otra persona, pues ahí ya yo expulsé gotitas de saliva que pudieron contaminar a otra persona. En las comunidades donde no hay agua potable, se recomienda la cloración del agua de uso común y hervir el agua para tomar. Esto, pues, por medio de la ebullición, vamos a eliminar todas esas capas que pueda tener el microorganismo y se pueda destruir de alguna manera y no nos cause daño. El higiene del hogar es muy importante, siempre tener todas las superficies lo más limpias posibles, desinfectadas. Actualmente, pues, creo que estamos manejando un alto índice de desinfección en los hogares, pero aún así tenemos que tener precauciones, no nada más por el virus reciente, sino por todos este tipo de enfermedades que también existen, sin dejarlas de un lado. Y pues retomando el manejo higiénico de los alimentos. Vamos a continuar con las infecciones respiratorias agudas que mencionábamos que son parte pues
de los cambios climáticos, infecciones que se dan principalmente en invierno, otoño y empezando la primavera, porque también tenemos estos cambios bruscos de temperatura, que en el día hace mucho calor, en la noche hace mucho frío, que de repente aquí en Baja California Sur es muy común que haya mucho polvo. Entonces todas ese medio ambiente forma parte de nuestra tríada para que se haga presente una enfermedad respiratoria aguda. ¿Quiénes son los que sufren estas enfermedades mayormente? Pues son las enfermedades que son las personas que se encuentran en los extremos de la vida. Son los niños y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables, personas que su sistema inmunológico ya no está de una manera correcta. A los niños se les está desarrollando apenas, están en un proceso de inmunización, en el proceso de vacunación, y en los adultos mayores, por su edad, por su degeneración de los órganos y de todo su sistema en sí, pues los vuelve vulnerables para recibir ese tipo de enfermedades. Vamos entonces a ver qué es una enfermedad respiratoria. Según la Organización Mundial de la Salud, una infección respiratoria aguda son las enfermedades que afectan desde los oídos, nariz, garganta hasta los pulmones. Esto es el sistema respiratorio alto y el sistema respiratorio bajo. Generalmente se autolimitan, es decir, que no se requiere antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 15 días. Es muy común que la gente cuando tiene una gripe se ponga antibióticos, y antibióticos de amplio espectro. Esto es antibióticos que van a son de amplio espectro porque van a barrer con toda la microbiota que existe dentro del organismo, no nada más la de la enfermedad, sino también se va a llevar parte de esa microbiota que a nosotros nos hace bien. Es por eso que es muy importante acudir a las instituciones de salud cuando se tiene un síntoma de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de organismo o de microorganismo es el que nos está atacando y no sabemos qué medicación es la correcta o si simplemente no necesita ninguna medicación. En las enfermedades infecciosas, en las infecciones respiratorias, por lo regular no se necesita una medicación, son de poca duración, entonces no hay necesidad de tener un proceso de medicación como tal. ¿Cómo se van a transmitir estas enfermedades? Como veíamos, hay distintos tipos de transmitir una enfermedad y estas en especial son de persona a persona y es casi de manera muy directa. Las infecciones respiratorias son ocasionadas en la mayoría por un virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a persona a través de las gotas de saliva. Cuando nosotros estornudamos o tosemos, sin que nosotros nos demos cuenta, expulsamos pequeñas gotas de saliva. Son tan minúsculas que no podemos verla. Incluso a veces cuando estamos parados en el sol podemos ver un pequeño destello y eso es el destello que hace las gotas de saliva. También puede ser por contacto en las superficies contaminadas como manijas y puertas. Ya habíamos hablado de ese tipo de contacto, que una persona, por ejemplo, no tiene una correcta manera de estornudar. En vez de hacer el estornudo de etiqueta, que es con la parte del antebrazo, metemos el rostro y expulsamos el estornudo y la saliva hacia abajo. Hay personas que tienen la costumbre de toser o estornudar en sus manos y después van y abren una puerta, van y le tocan la cara a un niño, se recargan en un mostrador y
Luego vamos nosotros, hacemos una actividad similar y ya nos quedamos con el virus en nuestras manos. Posterior a eso, me como un chocolate probablemente y ya adquirí ese virus que estuvo pues por todos lados. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las personas que pueden contraer una enfermedad respiratoria aguda? Bueno, pues en los menores o en los recién nacidos, el bajo peso al nacer es un factor de riesgo muy importante. Un bebé que tiene bajo peso al nacer, por lo regular es un bebé que puede ser prematuro, que sus pulmones no se han desarrollado de manera correcta y esto lo vuelve una persona vulnerable. La lactancia materna ineficaz. ¿Qué significa esto? Durante el desarrollo de un recién nacido, se menciona que los niños deben de tener lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? En la lactancia materna exclusiva, la mamá pasa a los bebés todos los parte del sistema inmunológico que va a tener el niño. Toda esa parte es importante para que él pueda generar o pueda adquirir anticuerpos que lo ayuden a defenderse de las enfermedades, tanto diarreicas como respiratorias agudas. Pero si ese bebé no tiene una lactancia materna eficaz, pues no puede adquirir ese sistema inmunológico, no puede adquirir esos anticuerpos que lo ayuden a contrarrestar las enfermedades. El hacinamiento, como ya lo veíamos, todos aquellos casas que tienen basura, que tienen contenedores sucios, todo eso forma parte de un factor de riesgo para contraer una enfermedad. La exposición al humo es muy común. Hay comunidades donde las personas cocinan en leña, donde las personas tienen calentadores dentro de sus casas en lugares donde hace mucho frío. Aquí en el estado puede ser todo el área del norte, donde pues tenemos las temperaturas más bajas en la temporada de frío y las personas que viven en los ranchos son muy comunes que cocinen en leña, entonces ellos tienen mucha exposición al humo, los pulmones están comprometidos y esto genera que sea un factor de riesgo para esas personas de adquirir enfermedades respiratorias, porque su pulmón ya no trabaja de una manera correcta, ya está contaminado por el humo, por los residuos y pues lo hace vulnerable. La desnutrición también entra dentro de los factores de riesgo para que una persona pueda adquirir una enfermedad respiratoria y el esquema incompleto de vacunación. Ojo, no nada más un niño puede tener un esquema de vacunación incompleto. Recordemos que cada año hay una vacuna diferente, no es la misma que se pone para la influenza estacional. El virus de la influenza va a mutar de acuerdo a la estación del año. Cada año o por lo menos cada 6 meses este virus muta y cambian la composición de la vacuna. Por eso es tan importante que cada año estemos poniendo los refuerzos de la vacuna de la influenza. Si nosotros dejamos pasar 1 o 2 años sin vacunarnos, esto nos vuelve vulnerables y tenemos un esquema de vacunación incompleto. ¿Cómo vamos a identificar entonces una infección respiratoria aguda? Bueno, pues los principales signos y síntomas son tos, dolor de cabeza, fiebre. Como ya mencionábamos, la fiebre es nuestra alarma de que tenemos algo mal en nuestro cuerpo. Irritabilidad, vamos a sentir sensación de escalofrío, vamos a sentir los ojos como si tuviéramos a lo mejor tierra, como cuando no dormimos bien, los sentimos hinchados, nos duele la piel, en ocasiones nos duele la piel, los músculos, las articulaciones, vamos a tener un poco de ronquera, va a afectar nuestra garganta, vamos a tener
dolor probablemente en oídos o un poco de secreción. Recordando que los oídos y la nariz forman parte del sistema respiratorio y vamos a tener la nariz tapada por la producción y la secreción de moco constante. Las enfermedades respiratorias, eso es lo que provoca una secreción y una producción de moco importante, ya que la nariz, esa es su manera de protegerse ante los patógenos que puedan entrar por el medio respiratorio. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Cómo vamos a informarle a nuestros niños, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros en casa, en el trabajo, de las medidas de prevención para las infecciones respiratorias y la influenza? Bueno, pues vamos a recordar primero cómo se dan. Se dan con el cambio brusco de temperatura. Entonces, principalmente vamos a evitar esos cambios bruscos. Que, por ejemplo, en este tiempo podemos salir a las 2 de la tarde y está haciendo mucho calor, pero por la noche está haciendo frío. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues si yo tengo que salir a la calle, voy a salir con ropa cómoda para ese momento, pero siempre puedo llevar en mi bolsa, en mi mochila, un suéter, a lo mejor una bufanda que me pueda proteger cuando ya llegue la tarde, cuando ya llegue la noche, si es que todavía estoy fuera de casa, y puedo resguardarme de ese frío en ese momento. Entonces ya evité ese cambio brusco de temperatura. En cuanto mi cuerpo empieza a sentir que ya la temperatura bajó un poco, que ya no tengo esa misma sensación de calor en mi cuerpo, pues bueno, es hora de ponerme mi suéter, es hora de ponerme mi bufanda y de protegerme de ese cambio brusco de temperatura. Hay que recordar que el clima no es constante. Vamos a comer frutas y verduras que mejoren nuestras defensas. Hemos escuchado muchas veces que la vitamina C es el mejor precursor para evitar las enfermedades respiratorias. Entonces, vamos a consumir frutas que tengan alto contenido en vitamina C. Guayaba, naranja, mandarina, y todo eso nos va a ayudar, todos los cítricos, limón, para que podamos tener un sistema inmunológico fuerte. Vamos a mantener nuestra casa limpia y libre de polvo. Vamos a recordar también que el polvo puede comprometer nuestros pulmones, el exceso de suciedad, el exceso de partículas que puedan entrar por nuestro sistema respiratorio, que pueden bajar nuestras defensas y que nos hace propensos a contraer una enfermedad respiratoria. El lavado de manos, que debe ser frecuente, debe ser en cada momento, antes y después de ir al baño, después de tocar alguna superficie que está sucia, después de tocar a nuestras mascotas, al regresar de la calle, antes de salir, antes de tocarnos la cara. Eso es muy importante para evitar las enfermedades, cualquier tipo, no nada más las enfermedades diarreicas y las enfermedades respiratorias. Vamos a cubrir nuestra boca al toser o vamos a usar el estornudo de etiqueta, que también nos sirve pues a la hora de toser. Vamos a cubrir con nuestro antebrazo nuestra nariz y la boca. Vamos a hacerla que salga por la parte inferior de nuestro brazo y de esa manera direccionar nuestras gotas de saliva hacia otro lado donde no expongamos a la otra persona. Vamos a evitar a toda costa, es muy difícil, en lo personal me cuesta mucho trabajo hacerlo, recordarlo, pero vamos a evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos sucias. Siempre que a lo mejor tengamos una comezón o algo y estemos fuera de casa, tratar de controlar ese impulso inmediato de llevarse las manos a la boca, a los ojos, porque pues tenemos todos los microorganismos en nuestras manos que nos pueden llevar a una enfermedad sí o sí.
Vamos a evitar esos hábitos de escupir en el suelo cuando estemos enfermos y cuando no estemos también. Es un mal hábito, pero en particular cuando uno está enfermo, el escupir en el suelo, en usar papeles o pañuelos desechables y dejarlos en cualquier superficie, vamos a evitar hacer eso. Es parte de la prevención de el cuidado y del autocuidado, ¿no? El cuidado hacia la otra persona y mi cuidado. Hay que recordar también que una enfermedad puede ser retransmitida, o sea, yo puedo contagiarme de manera recurrente si tengo malos hábitos de higiene. La limpieza y la desinfección de objetos comunes, el celular, que es uno de los objetos que más tenemos a la mano siempre. Vamos a tratar de usar este tipo de desinfectantes, de toallitas con alguna sustancia alcoholada que nos ayuden a remover estos aparatos, las computadoras, los mouse, los controles de la televisión, que son las cosas que usamos de manera cotidiana y donde podemos contraer las enfermedades. Siempre antes de tocarlas, tratar de desinfectarlas o antes de dormir, darles su limpiada para que puedan estar limpias y óptimas al día siguiente. Y como ya lo habíamos mencionado, abrigarnos en tiempo de frío, en tiempos de cambios de temperatura, mantener nuestra ropa cómoda y abrigada para evitar ser vulnerables a este tipo de enfermedades. Vamos a pasar con el siguiente tema, que son las enfermedades de transmisión sexual. Como mencionábamos, estas enfermedades no van a depender tanto del clima, sino van a depender de la interacción de persona a persona, del cuidado y del autocuidado que tenga cada quien, el proceso de salud que lleve cada persona y de la atención médica que se lleva cotidianamente. En este momento yo les puse unas cifras que encontré en la Organización Mundial de la Salud, donde dice que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Cada día, de manera diaria, una persona se está contagiando de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas 4 infecciones de transmisión sexual: clamidia, gonorrea, sífilis o tricomonas. Más de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca infección genital por virus del herpes simple. El herpes simple, recordamos que son estas pequeñas ámpulas o llaguitas que se forman, a veces lo tenemos en los labios, el fuego labial común que le llamamos, es un tipo de herpes y puede ser transmitido por medio de los besos, por medio del tacto y por medio de el acto sexual. Más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano. Es un virus muy común. Hay que recordar que este virus, el principal portador es el varón. En ocasiones a ellos no se les desarrolla el virus, pero son portadores, y la que desarrolla el virus son las mujeres, porque su medio en el que sí se desarrolla el virus es la humedad. Por eso es que se da dentro de la vagina y puede proliferar hacia las extremidades. La mayoría de los casos de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presenta ningún síntoma. Lo que comentaba hace un momento, el hombre es portador del virus del papiloma humano, sin embargo, él no presenta ningún síntoma. No podemos ver que él es portador de esta enfermedad. O
se acompaña de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Esto puede ser muy riesgoso, ya que las enfermedades de transmisión sexual son muy peligrosas, son enfermedades que pueden causar la muerte, que pueden causar la proliferación de esas mismas en otras personas. Por ejemplo, el VIH es una enfermedad que, pues, a lo mejor yo no puedo tener síntomas y no me la diagnostican a tiempo, tengo relaciones sexuales con mi pareja y puedo estarle provocando a él la muerte incluso. Vamos a ver cuál es la situación de este problema de las enfermedades de transmisión sexual. Algunas infecciones de transmisión sexual, como el herpes y la sífilis, pueden multiplicar por 3 o incluso más el riesgo de contraer VIH. ¿Qué significa esto? Estas enfermedades pueden potencializar la aparición del VIH porque atacan el sistema inmunológico. Hay que recordar que el virus del VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Esto qué quiere decir? Inmunodeficiencia. El sistema inmune está deficiente, no sirve, no funciona para atacar a este virus. Entonces, si nosotros tenemos un virus adyacente a este, pues obviamente vamos a potencializarlo, vamos a darle más poder de que pueda alojarse en nuestro organismo y que nos pueda hacer daño. La transmisión de una infección de transmisión sexual de la madre al niño puede causar disfunción fetal. En el caso de la sífilis, puede matar al feto, o pueden tener al bebé inclusive, y posterior a eso el bebé puede morir. También puede causar partos prematuros o insuficiencias al nacer. Puede causar neumonías, puede causar anomalías congénitas. ¿Qué es esto? Puede causar deformidades, malformaciones, etc. La infección por el virus del papiloma humano provoca anualmente 570,000 casos de cáncer cervicouterino y 300,000 defunciones. Este virus es muy común y el problema de este virus es principalmente que las mujeres no realizan sus exploraciones de manera adecuada. Es un tema de mucha pena, de mucha vergüenza. Las mujeres no acuden a hacerse un Papa Nicolau a tiempo. Hay que recordar que el Papa Nicolau no es exclusivamente de las mujeres que tienen relaciones sexuales o que tienen una vida sexual abierta. De hecho, está manejado en la cartilla de salud que las adolescentes, ya cuando están en edad reproductiva, no que inicien la reproducción o que inicien la vida sexual, a partir de que están en edad reproductiva o bien llegando a los 20 años, pueden realizarse su primer Papa Nicolau para evitar este tipo de complicaciones. Algunas infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea y la clamidia, son causas importantes de enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad femenina. Como podemos ver, sin hacer menos a los hombres, las mujeres pueden sufrir un poco más al estar dentro de estas riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos un poco más de cifras de muertes y un poco más de cifras de cáncer que los varones, porque nuestro cuerpo es propicio para que se desarrollen estas enfermedades. La humedad propia del área genital es fundamental para estas enfermedades, para que puedan desarrollarse y provocar daños en nuestro sistema. Vamos a ver un pequeño video donde nos explica la prevención que debemos de tener durante nuestra vida cotidiana para evitar una enfermedad de transmisión sexual.
Ok, pues este es algo muy sencillo de entender, algo muy sencillo de explicar. ¿Qué es lo principal que debemos hacer para no contraer una enfermedad de transmisión sexual? Pues bueno, la prevención con método de barrera. ¿Cuál es el método de barrera más eficaz y el único método de barrera que tenemos? El uso del condón. También tenemos otro tipo de métodos, claro, el método de las vacunas, la vacuna del papiloma humano, que nos sirve precisamente para protegernos o evitar que este virus nos ataque. Esta vacuna se le pone a las mujeres cuando inician su etapa reproductiva, niñas en 5º año de primaria o de 11 años no escolarizadas, y también se la pueden aplicar mujeres adultas siempre y cuando sus papanicolaos anuales salgan limpios y que no haya ningún rastro de virus del papiloma humano. Esas son las recomendaciones y esas son las indicaciones para ponerse la vacuna. Entonces, si nosotros estamos dentro de esa edad, o si nosotras tenemos un control adecuado de nuestras citologías o de nuestro Papa Nicolau, podemos adquirir esta vacuna que se pone en cualquier centro de salud. Es gratuita, no tenemos que pagar por ella y podemos tener una inmunidad eficaz y protegernos un poco más. Recordar el uso del condón siempre, no importa que nuestra pareja sea estable o no, el uso del condón siempre nos va a proteger de cualquier enfermedad, no nada más del VPH o del papiloma humano, sino de sífilis, gonorrea, VIH. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. La seguridad es de cada individuo. No podemos meter las manos al fuego por nadie, no podemos dejarnos llevar por un impulso de amor o de sentimientos. Siempre tenemos que estar muy conscientes de que son enfermedades, de que cada enfermedad y cada cuerpo es diferente y que a lo mejor a mi vecina no le pasó nada, pero su cuerpo y el mío no son iguales. Entonces, podemos reaccionar de manera diferente. Para lo que ella fue algo muy sencillo, para mí puede ser algo más complicado, y de esa manera tenemos que pensar para poder protegernos. Vamos a continuar con el último tema, que son las enfermedades transmitidas por vector, que ya habíamos usado este ejemplo para dar a conocer lo que era nuestra tríada ecológica. Vamos a ver qué es el dengue, el Zika y chikungunya y por qué se llaman enfermedades transmitidas por vector. Vamos a retomar entonces lo que mencionábamos durante la explicación de la tríada ecológica, que es un vector, pues son organismos vivos que pueden transmitir un patógeno infeccioso entre personas o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos. ¿Esto qué quiere decir? Que se alimentan de sangre, hematos, sangre, fagos de alimentarse o de comer, que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado. Un mosquito pica a una persona que tiene un virus o a un animal que tiene un virus, y después de ese alimento viene, me pica a mí y deposita ese virus que ya adquirió con la otra persona. Recordemos que a eso se le llama vector. Vamos a ver cuáles son las enfermedades más comunes y empezamos con el dengue. El dengue es muy común en el estado de Baja California Sur. Mencionábamos que en las temporadas de junio, julio hasta septiembre son temporadas de huracanes, temporadas de ligeras lluvias, que si bien no tienen tanta agua, no es unas lluvias torrenciales, no son lluvias que nos dejen caudales, pues sí nos dejan ese poco de agua que el mosquito necesita para reproducirse, ese medio ambiente donde el mosquito se reproduce y es capaz de generar una infección de dengue.
¿Cómo vamos a saber que tenemos dengue? Pues muy fácil. La fiebre va a ser elevada de 40 grados por lo regular, puede ser 38.5 a 40 grados y se acompaña de los siguientes síntomas como dolor de cabeza muy intenso, esa cefalea, ese dolor de cabeza que se sitúa en la parte de la frente, que nos provoca pesadez, que nos provoca no poder abrir los ojos, la molestia hacia la luz y que nos duele detrás de los globos oculares. Ese dolor que no nos deja abrir los ojos, que parece que nos está empujando, es un síntoma característico del dengue. También podemos tener dolores musculares y de articulaciones. Podemos tener náusea, vómito, inclusive. Vamos a tener agrandamiento de los ganglios linfáticos. ¿Cuáles son estos ganglios linfáticos y dónde los encontramos? Pues bien, pueden ser lo que conocemos como las anginas, que están en esta parte del cuello. También tenemos ganglios o los vamos a sentir como pequeñas bolitas en la parte de las axilas, detrás de las rodillas, por el cuello. En todas esas áreas tenemos ganglios linfáticos que se pueden llegar a inflamar y que nos van a producir molestia. Y algo también característico que produce el dengue es un sarpullido o petequia, que son pequeñas manchitas rojas que van a aparecer. También nos puede dar mucha comezón, inclusive hay un tipo de dengue que se llama dengue hemorrágico que provoca sangrado nasal, sangrado de encías y sangrado en las heces o diarrea con sangre. Este es muy peligroso, es un dengue que por la naturalidad del sangrado puede provocar hemorragia, como dice la palabra, dengue hemorrágico, y puede llevar a las personas hasta la muerte. Vamos a ver en estas enfermedades de vector que por ser el mosquito el principal agente que lo produce, las enfermedades son muy características entre sí y son muy parecidas. El virus del Zika se transmite a las personas principalmente a partir de la picadura del mosquito. ¿Por qué dice principalmente? Bueno, el virus del Zika no solamente se puede transmitir por la picadura del mosquito. Esta es la variante que tiene este virus, que no nada más el vector es el mosquito. Si yo tengo una picadura que me produce Zika, y como lo veíamos en el periodo prepatogénico y en el periodo subclínico, que yo no he desarrollado ningún síntoma, pero tengo relaciones sexuales con mi pareja estando infectada, puedo pasarle el virus por medio de esos fluidos a mi pareja. Entonces, no nada más la picadura del mosquito puede ser el que haga favorable esta enfermedad, sino que también yo al ser portadora puedo pasarlo a través de las relaciones sexuales. También otro método de contagio es cuando una persona, una mujer embarazada, es contagiada por el virus del Zika, puede pasarse este virus por medio del cordón umbilical hacia el bebé y puede provocarle problemas más serios. Uno de los principales es la microcefalia. La microcefalia es una enfermedad que produce este virus y hace que los bebés al momento del desarrollo y su nacimiento tengan su cabeza un poco más pequeña de lo normal. Y puede traer obviamente secuelas graves en el desarrollo neuronal del niño. Por eso es que este virus es tan particular. Esa es la diferencia. Por eso también la mención de principalmente a partir de la picadura, porque tiene otros variantes de cómo se puede transmitir. Este mosquito, como bien lo menciona la bibliografía, puede transmitir el virus a través de la sangre, y también es el mismo mosquito que transmite el virus del dengue, del chikungunya y de la fiebre amarilla.
Y bueno, por último vemos el virus de chikungunya, que también se transmite por los mosquitos. Un mosquito infectado puede ingerir el virus al alimentarse de la sangre de una persona virémica, es decir, de una persona que ya lo tenga. Y pues los síntomas de esta enfermedad es igual: dolor de cabeza, dolor de articulaciones, sarpullido, malestar generalizado, fiebre mayor a 38.5 grados. Muy bien, entonces estos son los tipos de enfermedades que podemos encontrar en el estado de Baja California Sur. Estas son las enfermedades que podemos evitar también si tenemos las medidas de prevención correctas, y son las enfermedades más comunes y que nos pueden llevar a grandes repercusiones en nuestra salud. Retomando, encontramos que los signos y los síntomas de esta enfermedad es fiebre mayor a 39 grados, dolor en articulaciones, dolor muy intenso asociado a la inflamación, y dolor de cabeza, de espalda y de músculos, náuseas, erupciones en la piel, erupciones rojizas y conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos. ¿Cómo vamos a prevenir estas enfermedades? Pues muy fácil. Recordamos siempre que el hacinamiento es lo peor que podemos tener, o algo muy propicio para que el mosquito se desarrolle. Vamos a evitar dejar destapados contenedores de agua, baldes con un poquito de agua o baldes rotos donde se pueda almacenar el agua, tapar bien nuestros tinacos, no tener llantas donde también pueda haber crecimiento de mosquitos, donde se puedan alojar pequeñas charquitos de agua que podamos no tomar en cuenta de manera normal. Promover las campañas de abatización, limpiar nuestros tinacos siempre, cada vez que se pueda, 1 o 2 veces al año, y pues mantener nuestras casas libres de mosquitos, cerradas, para que podamos tener un bajo riesgo de este tipo de enfermedades. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención y por último voy a dejarles que realicen la siguiente actividad. Van a ingresar al código QR o el link que está en esta página, van a registrar sus datos y van a responder las preguntas referente a este módulo. El curso se llama Origen de las enfermedades infecciosas y este va a ser la evidencia de su participación en este curso. Les agradezco la atención y nos vemos pronto.